Hola, Dios te bendiga. En este día me gustaría comenzar una nueva serie. Me gustaría que estudiáramos juntos un poco acerca de los generales de Dios, que fueron personas que Dios usó, instrumentos de Dios que Dios usó poderosamente. Y estaba leyendo este libro que se titula Los generales de Dios. Y es muy interesante estudiar acerca de cada uno de ellos y cómo ellos fueron utilizados de manera poderosa para impactar las vidas de muchas personas alrededor del mundo. Entonces, en este día me gustaría que leyéramos juntos y reaccionar un poco a este libro y hablarte primeramente sobre el primer general de Dios en este video. Me gustaría comenzar estudiando la vida de uno de los generales de Dios llamado John Alexander Dowie. Y este hombre es conocido como el apóstol de la sanidad. El apóstol de la sanidad. Y voy a comenzar leyéndote lo que este libro dice y reaccionando un poco a lo que este hombre hizo en su vida y en la obra del Señor. Dice: pocos en nuestra generación actual conocen el fascinante y dramático ministerio de John Alexander Dowie. Sin duda, este hombre logró sacudir al mundo de principios de este siglo. Él trajo a la vista de todos en la sociedad la iglesia visible del Dios vivo, especialmente en el área de la sanidad divina y el arrepentimiento. Sea que uno estuviera de acuerdo con el Dr. Dowie o no, es un hecho que la suya es una increíble historia de una fe inquebrantable y una poderosa visión. La cantidad de personas convertidas por el ministerio de Alexander Dowie suman incontables millones. Oye esto, aunque el final de su ministerio es trágico, rara vez ha habido una misión más vigorosa y vital. Su ministerio apostólico cambió el mundo. De costa a costa, por sí solo, desafió y triunfó sobre la gran apostasía y el letargo de su época, demostrando claramente que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Contra el ataque de religiosos hipócritas que se le oponían, publicaciones feroces y calumniadoras, multitudes que buscaban matarlo y autoridades gubernamentales implacables, el Dr. Dowie mostró su llamado apostólico como una corona de Dios y su persecución como un distintivo de honor. John Alexander Dowie nació el 25 de mayo de 1847 en Edimburgo, Escocia. Sus padres, John Murray Dowie y su esposa, que eran cristianos, lo llamaron con nombres que, según ellos esperaban, expresaban lo que su hijo llegaría a ser cuando creciera. John, que significa por gracia de Dios, y Alexander, que significa que ayuda a los hombres. John Dowie nació en la pobreza. Habría que mirarlo con los ojos de la fe para creer lo que el futuro le depararía a este pequeño niño. Aunque su asistencia a la escuela fue irregular debido a las frecuentes enfermedades, Dowie era la imagen del niño brillante y entusiasta. Sus padres lo formaron y lo ayudaron porque tenían esperanza en su llamado. El joven Dowie participaba activamente en sus reuniones de oración y sus estudios bíblicos. Nunca lo dejaron fuera del ministerio y lo amaban profundamente. Esta seguridad del amor paterno fue un elemento clave en sus primeros años. Escucha esto. A la edad de solo 6 años, era un niño,
Doi leyó la Biblia de tapa a tapa, con una profunda convicción nacida de su lectura. Desarrolló un intenso odio por el uso de bebidas alcohólicas. En esta época, en Escocia se estaba formando un movimiento de abstinencia, y sin siquiera darse cuenta de que la mano de Dios estaba sobre él, Doi hizo campaña contra el abuso del alcohol y firmó un compromiso de no practicarlo jamás. Doi continuó leyendo la Biblia y acompañando a su padre tanto como le era posible en sus viajes a los lugares donde iba a predicar. En uno de esos viajes conoció a un humilde predicador callejero llamado Henry Wright. Después de escuchar el evangelio de boca de este hombre, Doi entregó su corazón a Jesucristo. A la tierna edad de 7 años, recibió su llamado al ministerio, pero aún no sabía cómo responder. A los 13 años, John partió con sus padres en un viaje de 6 meses por Australia. Una vez ubicado en este nuevo país, comenzó a ganarse la vida trabajando para su tío, que era zapatero. Pronto dejó a su tío y comenzó a trabajar en otros lugares, siempre en puestos casi insignificantes. Aún entonces, sus compañeros notaban que era un joven hombre de negocios realmente extraordinario. Doi pronto se convirtió en asistente del socio de una firma que facturaba más de $2 millones al año. Durante estos años de ascensos laborales, Dios le hablaba vez tras vez. Su corazón continuamente se sentía atraído hacia el ministerio de tiempo completo. Doi comprendía que había muchas verdades en la Biblia que habían sido dejadas de lado por los religiosos de esa época. Una de ellas, la sanidad divina, le había sido revelada a costa de su propio sufrimiento. Doi había sido un niño enfermizo y sufría de dispersia crónica, una severa indigestión que lo acosó en su adolescencia. Pero después de leer sobre la voluntad divina con respecto a la sanidad, clamó al Señor y fue completamente liberado de tal aflicción. Y esta manifestación divina fue solo una muestra de la revelación que llegaría a su vida. Finalmente, a la edad de 21 años, tomó la decisión absoluta de responder al llamado de Dios. Tomaría el dinero que había ahorrado con su trabajo y comenzaría a estudiar con un profesor privado para prepararse para el ministerio. 15 meses después, salió de Australia para inscribirse en la Universidad de Edimburgo para estudiar en la Facultad de la Iglesia Libre. Aunque se especializó en teología y ciencias políticas, no era considerado un estudiante modelo debido a sus desacuerdos con los profesores y sus doctrinas. Él desafiaba sus letárgicas interpretaciones en forma brillante. Doi tenía un hambre y sed extraordinaria por la palabra de Dios. Leía constantemente y tenía memoria fotográfica. Esto hizo que sobrepasara largamente a sus superiores en conceptos y exactitud. La Biblia nos hace sabios. La Biblia nos da revelación. Imagínate, este hombre, de solo leer la Biblia, tenía tanta sabiduría, porque cuando leemos la palabra de Dios nos llena de sabiduría. Y mira, continuando con el libro. Mientras estaba en Edimburgo, Doi se convirtió en capellán honorario de la enfermería. Allí tuvo la oportunidad única de escuchar a los famosos cirujanos de su época y comparar sus diagnósticos con la palabra de Dios. Pero mientras los pacientes yacían sin esperanzas bajo los efectos del cloroformo, Doi escuchaba a estos médicos hablar sobre sus fracasos como profesionales.
Entonces fue cuando comprendió que estos médicos no podían curar y que su único recurso era extraer los órganos enfermos, esperando que de este modo los pacientes mejoraran. Dewey observó muchas operaciones que acababan en la muerte de los pacientes. Al oír de los labios de estos profesores de medicina la confesión de que trabajaban a oscuras, solo guiándose por su parecer, Dewey desarrolló una tremenda antipatía por la cirugía y la medicina. Muchos aún hoy acusan a Dewey de condenar a toda la medicina, pero quisiera destacar que en esta época la práctica de la medicina era muy primitiva y él fue uno de los pocos privilegiados que pudo ver detrás de bastidores. Fue testigo de cómo los médicos de su época ofrecían grandes esperanzas a los pacientes, pero luego en privado confesaban que no sabían nada. Veía a los pobres víctimas pagando fortunas con la esperanza de ser curadas para luego recibir los peores resultados. Dewey despreciaba la falsedad, por lo que buscaba una respuesta, y cuando comenzó a oponerse públicamente a esos métodos engañosos, se comprobó que sus acusaciones eran ciertas. Mientras estudiaba en la Universidad de Edimburgo, recibió un telegrama de su padre en Australia. Como respuesta al mismo, regresó rápidamente a su hogar para liberarse de cualquier herencia del negocio familiar, debido a su amor al ministerio. Al dejar todo y regresar al hogar tan repentinamente, quedó en grandes apuros económicos, pero decidió que esta dificultad no sería un obstáculo para él y prometió que cumpliría la misión de su vida. Sería un embajador de Dios en un ministerio de tiempo completo. Poco después, aceptó la invitación a pastorear la iglesia congregacional de Alma, Australia. Su tarea allí se dividía entre varias iglesias, y como era de esperarse, su osada manera de predicar hizo que la congregación se sintiera algo incómoda. Pronto comenzó la persecución contra él, y debido a su penetrante método de ministrar, las voces del resentimiento se hicieron oír. Dewey era un visionario, pero a pesar de sus repetidos esfuerzos, no logró despertar a la gente de su letargo. Aunque necesitaba el apoyo económico de la iglesia, decidió renunciar al pastorado porque sentía que continuar era una pérdida de tiempo. John Alexander Dewey era un reformador, un líder de avivamientos. Esta clase de llamado hace que la persona deba ver resultados debido a la pasión por Dios que arde con tremenda fuerza en su interior. Él amaba a las personas, pero su compromiso con la verdad hacía que se concentrara únicamente en aquellas que le respondían. Poco después de renunciar a ese pastorado, fue invitado a ser pastor de la iglesia congregacional de Manly Beach, donde fue recibido muy cálidamente, pero una vez más le afectó la falta de arrepentimiento y sensibilidad a la palabra de Dios de parte de la congregación. Aún así, continuó con su pastorado. Su congregación era pequeña y le dejaba tiempo para ocuparse de sus estudios y buscar orientación en cuanto al futuro. Pasaba el tiempo y Dewey sentía una inquietud constante en su espíritu. Sabía que era un hombre que tenía una misión, pero no tenía idea de cómo o dónde su misión se cumpliría. Comenzó a desear una congregación más grande y pronto se le abrió la oportunidad de pastorear un grupo mayor en Newton, un suburbio de Sydney. Así que en 1875 cambió nuevamente de iglesia. Aunque él no lo sabía en ese momento, este cambio lo llevaría a la revelación que lanzaría su ministerio a la aclamación mundial.
Mientras pastoreaba la iglesia de Newton, una plaga mortal barrió con la región, particularmente en los alrededores de Sydney. La gente moría en tales cantidades que la población estaba totalmente paralizada de terror. A pocas semanas después de haber asumido el pastorado en su nueva iglesia, Doy ya había oficiado más de 40 funerales. La enfermedad y la muerte parecían estar esperando a la vuelta de cada esquina. La tragedia de esta situación golpeó el corazón de Doy de tal manera que comenzó a buscar inmediatamente respuestas. Y sabía que esas respuestas estaban a su alcance en la palabra de Dios. Escuchemos la nota trágica en las propias palabras del joven pastor. Estaba sentado en mi oficina en la iglesia congregacional de Newton, un suburbio de Sydney, Australia. Mi corazón estaba muy cargado porque había estado visitando en sus lechos de enfermedad y muerte a más de 30 miembros de mi congregación y había devuelto el polvo al polvo de la tierra en más de 30 tumbas en unas pocas semanas. ¿Dónde, oh, dónde estaba aquel que sanaba a sus hijos sufrientes? Ninguna oración por sanidad parecía llegar a sus oídos, pero yo sabía que su mano no se había cortado. A veces me parecía que podía oír la triunfante burla de los enemigos creciendo en mis oídos, mientras yo hablaba a los deudos las palabras de cristiana esperanza y consolación. La enfermedad, la sucia hija de Satanás y el pecado, manchaba y destruía, y no había un libertador. Y ahí estaba yo, sentado con mi cabeza hundida bajo el peso de la pena por mi pueblo afligido, hasta que lágrimas amargas vinieron a aliviar mi corazón ardiente. Entonces oré, pidiendo un mensaje, y las palabras del Espíritu Santo, inspiradas en Hechos 10:38, se me presentaron en toda la brillantez de su luz, revelando a Satanás como el opresor y Jesús como el sanador. Mis lágrimas fueron enjugadas, mi corazón se fortaleció. Vi el camino hacia la sanidad y dije: Dios, ayúdame ahora a predicar la palabra a todos los que están muriendo a mi alrededor y decirles que es Satanás quien aún enferma y Jesús quien aún liberta, porque Él sigue siendo el mismo hoy. El sonido de la campanilla y varios golpes en la puerta, 2 mensajeros casi sin aliento que decían: «Oh, venga enseguida, Mary está muriendo, venga y ore». Salí apresuradamente de mi casa, sin siquiera ponerme el sombrero. Corrí calle abajo, entre el cuarto de la dama que moría. Allí estaba gimiendo, apretando los dientes en medio de la agonía del conflicto con el destructor. La miré y se encendió mi ira. Sucedió en forma muy extraña. La espada que necesitaba estaba aún en mis manos, y ya nunca la pondría a un lado. El médico, un buen cristiano, caminaba en silencio de un lado a otro del cuarto. Entonces se acercó y me dijo: «Señor, ¿no son misteriosos los caminos de Dios?» «¿Los caminos de Dios? No, Señor, esto es obra del demonio, y es hora de que clamemos a aquel que vino a destruir la obra del diablo». Ofendido por las palabras de Doy, el médico salió del cuarto. Doy se volvió hacia la madre de Mary y le preguntó por qué lo había mandado a llamar. Luego de escuchar que ella quería una oración de fe, el pastor se inclinó junto a la cama de la niña y clamó a Dios. Instantáneamente la niña se quedó quieta. La madre preguntó si su hija había muerto, pero Doy contestó: «No, vivirá, la fiebre se fue». Pronto la jovencita estaba sentada en su cama y comiendo. Se disculpó por haber dormido tanto y exclamó cuán bien se sentía. Y mientras el pequeño grupo agradecía al Señor, Doy fue al cuarto de su hermano y su hermana. Oró por ellos y también ellos fueron instantáneamente sanados. A partir de ese momento,
la plaga se mantuvo alejada de la congregación de Doi. Ningún otro miembro de su iglesia murió de la epidemia, y como resultado de esta revelación surgió el gran ministerio de sanidad de John Alexander Dowie. Poco después de esta notable revelación de la sanidad divina, Dowie comenzó a pensar en la posibilidad de encontrar una esposa. Entonces descubrió que estaba enamorado de su prima hermana Jeannie y que no podía ser feliz sin ella. Después de muchas discusiones y controversias con sus familiares, acordaron que se casarían. Así que a la edad de 29 años, el 26 de mayo de 1876, John Dowie se casó con Jeannie y los dos comenzaron su increíble misión juntos. Su primer hijo, Gladstone, nació en 1877, pero Dowie se había equivocado con respecto de ciertas personas en asuntos financieros y se encontró en grandes apuros económicos. Así que Jeannie y Gladstone fueron a vivir con los padres de ella hasta que la situación pudiera arreglarse. Obviamente, esta decisión causó aún mayores discordias debido a la desconfianza que sus padres políticos sentían por Dowie. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, continuó siendo un hombre con una visión divina. En medio del caos, se aferró a la obra que tenían por delante y escribió a su amada esposa: «Veo el futuro mucho más claramente de lo que puedo resolver los misterios del presente inmediato». Todo ministerio tiene su futuro, pero debemos creer en ese futuro, o jamás daremos ese primer paso. Como Dowie, debemos decidirnos a aferrarnos a la palabra de Dios y luchar por lo que es nuestro en la tierra. Siempre habrá contratiempos, pero nosotros somos los que decidimos si el problema será permanente. Aunque somos llamados, tenemos aún que luchar contra males espirituales que son enviados para destruir nuestra visión y desanimarnos. Los ángeles de Dios pueden ayudarnos, pero la guerra por nuestro destino es una responsabilidad personal que debemos ganar. Durante este tiempo de pruebas, Dowie tomó la decisión sin precedentes de abandonar la denominación a la que pertenecía. No podía comprender ni trabajar con el estado letárgico y frío de sus líderes. Él ardía con la pasión de proclamar el mensaje de la sanidad divina por toda la ciudad. Sus congregaciones habían crecido hasta más del doble de las demás, pero su éxito hablaba a oídos sordos y constantemente debía luchar contra la política y la teología de la letra de la ley que amenazaba con apagar su fe. Debido a la hostilidad que le mostraban los líderes de la denominación, se encontraba constantemente a la defensiva. En una carta a su esposa, en la que proclama su decisión de comenzar un ministerio independiente, Dowie escribió que el sistema político de su denominación mataba la iniciativa y la energía individual, hacía que los hombres fueran herramientas de la denominación, o aún peor, les hacía tener una mentalidad mundana y los dejaba en su mayoría altaneros y secos, inútiles, buenos barcos, pero mal piloteados y terriblemente sobrecargados con mundanalidad y apatía. Dowie había llegado a darse cuenta de que era posible un avivamiento si se lograba despertar a la iglesia. Consideró las vastas oportunidades que se abrían delante de él, estudió el lado letárgico de la iglesia y luego estudió a los que no asistían a la iglesia y tomó la decisión de alcanzar el vasto número de los que no asistían a la iglesia. Produciría un mayor fervor por Jesucristo. Entonces decidió dejar de trabajar entre los cínicos. Por eso decidió que su misión alcanzaría a las multitudes agonizantes de las que nadie cuidaba en la ciudad. Con la revelación de que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, en 1878, Dowie se apartó de su denominación y consiguió el
Royal Theatre en Sydney para comenzar un ministerio independiente. Cientos de personas se agolpaban en el teatro para escuchar sus potentes mensajes, pero una vez más, la falta de fondos detuvo su tarea. Aunque el número de personas que asistían era enorme, muchas de ellas no tenían ingresos. La única respuesta que Dowie halló fue vender su hogar y sus muebles, porque poner el dinero en la obra y mudarse a un lugar más pequeño. Después de esto, la obra floreció. En un mensaje en el que él hablaba de su decisión, Dowie manifestó: habían desaparecido mis hermosos muebles y mis cuadros, pero en su lugar llegaron hombres y mujeres que fueron atraídos a los pies de Jesús por la venta de mis bienes personales. En su pasión, Dowie no había previsto la tremenda oposición que se levantó contra él. Dowie denunciaba con vehemencia los males de la época y formó un grupo para distribuir literatura en toda la ciudad. Estos panfletos provocaron una violenta persecución por gran parte de los pastores locales, pero él continuó denunciando sin misericordia a los líderes letárgicos y no se ahorró palabras, respondiendo que él no les reconocía derecho para pedirle información alguna sobre sus acciones ni respetaba sus juicios. Dowie contestó a un ministro: considero que su juicio es tan débil e incapaz como su ministerio. Desearía saber quién distribuyó estos repugnantes tratados entre su rebaño. Ciertamente lo felicitaría por haber elegido bien el campo. Parte del llamado de Dowie era atacar los males morales. Una firme posición moral generalmente va acompañada por un ministerio de sanidad fuerte. Gran parte de las enfermedades y dolencias son causadas por el pecado, pero Dowie paralizaba a sus críticos con tal aguda astucia que esto lo llevó a unirse y planear en secreto cómo destruirlo. Así se preparó el escenario para la caída del aparente invencible John Alexander Dowie. Esta fue la primera parte de este general de Dios, para que lo conozcamos un poco más, conozcamos un poco de sus inicios, de su nacimiento y del principio de su ministerio. En el futuro voy a estar subiendo las siguientes partes de este general de Dios. Si te gustó este video, por favor, compártelo. No olvides comentar y dejar tu like. Espero que esta serie sea de bendición para cada uno de los que las escuchan, porque llenarnos del conocimiento de estos hombres que fueron utilizados por Dios también nos hace a nosotros que nos inspiremos a buscar más del Señor, a meternos en comunión con Dios, porque sabes una cosa, como lo dijo Alexander Dowie, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Él solamente busca un corazón dispuesto, un corazón disponible, un corazón que le crea para que Él pueda manifestarse. Quizás el próximo general de Dios serás tú, pero debemos de buscarlo, debemos de anhelarlo. Y esta serie que Dios puso en mi corazón es para eso, para que nos inspiremos en conocer sobre estos hombres y mujeres que fueron usados, pero que tuvieron que pagar un precio para que Dios pudiera usarlos. Así que espero que conocer más sobre ellos te inspire a ti que me oyes a buscar de Dios, a acercarte más a Él, a buscar de todo corazón su presencia, porque tú podrías ser el próximo que impacte a esta generación, que lleve palabra de aliento a un mundo que lo necesita. Tú podrías ser el próximo que Dios puede usar para llevar sanidad a los enfermos, para llevar libertad a los cautivos, liberación a los endemoniados, porque recuerda, Dios sigue siendo el mismo. Tal vez John ya murió,
hace muchos años, pero Dios aún sigue vivo y Él sigue buscando al próximo, que podría ser tú. Que Dios te bendiga.